Bueno, y ya estamos de nuevo aquí en el Circo de la Vida, luego de Cambia, todo cambia, y qué mejor que para cambiar un poco, le incorporamos a Luli. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Muy ¿Todo bien. bien? Buenas noches. Bienvenida. Qué linda noche la de hoy. Qué linda noche la de Y hoy. qué lindo lo que va a venir ahora. ¿Sabías, Bueno, la Pablo? vamos a aceptar a Elisa para incluirla en esta mesa. Así que, a ver, vamos a ir incorporándola, porque ya lo anunciamos con Nahuel, que todos los viernes, ¿quién está con nosotros? La señora Elisa Ridolfo con su micro Naturaleza e Infancia. Y como siempre decimos, ella va llegando y nos va sorprendiendo semana a semana. Hoy, en una semana particular, habíamos propuesto equiparar la balanza, pues ella la semana pasada se sentía como que la habíamos ahí, viste, un poco estábamos Nahuel, estaba yo, atrás estaba Atahualpa, estaba José, estaba Ernesto, teníamos todo un compendio de hombres y había quedado ella sola. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? Hoy acomodamos la situación, le damos la bienvenida a esta mesa y bueno, qué mejor que hable la protagonista. ¿Cómo andas, Elisa? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, sí, hoy estamos parejos, está muy bien. Muy bien, dos mujeres, dos hombres es más parejo para debatir y hacerlo más interesante, ¿no es cierto? Más en el mes de la mujer, bueno, a días del 8M, y hoy tengo ganas de hablar de esto. No sé si me dejan, tengo mis colores acá feministas, porque vengo de charla tras charla, de marcha tras marcha, y bueno, y llego así, como llego. Yo les había dejado una tarea, no sé si la habrán hecho, no la habrán hecho, a ver. Ahí Nahuel dice que sí, ya que él se hace cargo de primera. Lo vamos a dejar hablar a Nahuel, a ver, y habíamos hablado de la mirada adultocéntrica y de la mirada bebecéntrica, y yo le dije a los chicos, te cuento Luli, yo, no estabas, ¿estás bien Luli ya? Sí, escúchame, mirá casi toda la Divina, voz que tengo. divina estás, bien. Yo les había dicho a los chicos que se observen en el rol de padre a ver si la mirada era adultocéntrica o podían tener una mirada más deconstruida, más bebecéntrica. No sé qué les habrá pasado. Quiero que me cuenten. A ver, yo también quiero escuchar eso. Prepárate. Bien, yo había entendido más o menos en otro formato la pregunta, quizás nada, me falla un poco la memoria, pero eh, está buena esta línea porque era algo que lo habíamos también pensado para charlar. Y bueno, aprovecho a contarles un poquito esto que estuve pensando, esta consigna que nos dejó Elisa, ¿sí? Y vos lo había preguntado particularmente en nuestras crianzas como padres, con tanto Pablo como yo, cómo podíamos pensar o si podíamos problematizar algo en función de estos dos conceptos, el adultocentrismo y el bebecentrismo, ¿sí? Y bueno, creo que básicamente hay algo en la cotidianeidad, digamos, que uno no puede escapar, ¿sí? Pero me puse a pensar en la infinidad de decisiones que uno toma, digamos, no siendo el adulto responsable a cargo de ese niño, por lo menos niño el que yo tengo. Eh, y bueno, empecé a rastrear un poco mi día cotidiano con él, ¿sí? Yo prácticamente la mayoría de las mañanas estoy con él, compartimos las mañanas, y bueno, entre muchas de las actividades lúdicas que tenemos, hay días que están un poco más abocados a esto, a tareas del hogar, a trámites, en fin, digamos, ¿no? Y bueno, empecé a ser un poco más consciente esta semana en función de la pregunta y bueno, creo que la mayoría de las decisiones están un poco ancladas en el adultocentrismo, digamos, ¿no? Respondiendo un poco más a las necesidades, digamos, voy a tirarlo un poco más a tierra para no hacerlo tan, eh, que sea algo tan largo, ¿no? Pero eh, esta es mi reflexión, la vamos a sintetizar, ¿sí? Eh, Pensar la necesidad de un niño, ¿sí? Siempre va a estar con un sesgo adulto, digamos, ¿no? A esto que voy, por ejemplo, ¿no? Eh, Muchas veces él quizás a la mañana planteaba un jugar, digamos, ¿cierto? Eh, y bueno, yo como marcando ahí un poco la rutina, bueno, primero hay que desayunar, después hay que lavarse los dientes, después hay que ordenar un poquito, más o menos que quede eh, en orden lo que desayunamos, lavar, incluso a veces lo invito a que me pueda dar una mano ahí a
a secar los platos, a veces de manera un poco más simbólica, pero bueno. Y luego de todo ese preámbulo, sí, es que llegamos, por ejemplo, a este momento del juego, ¿no? Bueno, ahí la primera pregunta que se me venía, digamos, bueno, ¿qué de todo eso responde a una necesidad? Que uno escucha generalmente los pediatras esto de armar rutinas, digamos, ¿no? O gente, digamos, del campo de la salud mental que recomienda, bueno, la necesidad de una rutina del niño para que lo ordene, también de alguna manera poder eh, eh, empezar a implicarlo a esto, a esta dimensión de que el varón también es quien debe hacerse cargo de las distintas tareas de la casa, no solo la madre o la abuela, sino que, bueno, esto que el padre también ensucia, come, por lo cual debe lavar las cosas, desordena, por lo cual tiene que ordenar, digamos, ¿no? Y bueno, en toda esa también digo, me corro quizás un poco también de lo genuino que aparece, que quizás esa hora de juego a veces, o ese momento del juego, es mucho más espontáneo y no respetarlo, después diluye un poco todo eso. Y digo, viene ahí mi pregunta, digamos, ¿no? Esto que uno hereda, que supuestamente tiene un criterio médico, lo que sea, justamente la rutina, las horas de descanso, en fin, digamos, estaría siendo obstáculo, o incluso a veces de decir, bueno, tengo que hacer trámites y no tengo, por ejemplo, alguien que, por el tema del COVID, bueno, qué sé yo, que pueda venir a cuidarlo un rato. Y él, la verdad, que a veces no tiene ganas de salir y estuvimos toda la mañana bastante larga, no sé, haciendo trámites. Y bueno, uno piensa en eso, y bueno, responde más también a una necesidad de un adulto, pero digo, también digo, bueno, este niño está en una realidad, digamos, ¿no? Que no todo el tiempo se puede jugar, no todo el tiempo responde justamente a un principio de que él, eh, hay a veces que justamente cuestión de la obligación y el lazo con el otro implica ciertas obligaciones y ceder ante distintos deseos, digamos, ¿no? Me encanta. En fin, Sí, ese fue el resumen que fue más que buenísimo. preguntas o más preguntas que respuestas, por lo Reflexión. menos. Claro, te llevó a reflexionar, que está buenísimo, te llevó a encontrarte en un lugar adultocéntrico, que está bueno, viste que vos te puedas ver ahí y que te cuestiones, le digas, bueno, a ver, ¿hasta qué punto? Porque bueno, los límites en realidad forman parte de la vida, o sea, tienen que haber rutinas, límites, pero, por ejemplo, si vos anticipás, como dijiste, bueno, primero yo voy a lavar los platos, después voy a ordenar, después vamos a jugar. O sea, ahí pudiste ser flexible con la mirada, no fuiste adultocentrista por completo, porque el adultocentrismo iría a, voy a mis necesidades y bueno, no se puede jugar hoy porque tengo que hacer todo esto. Y no le digo, porque estoy ocupado, no le explico qué pasa. Entonces, si yo al niño le explico lo que va a pasar y le anticipo, ahí ya lo estoy regulando, no lo estoy desregulando, le estoy diciendo, o sea, vamos a jugar y después lo cumplo. Pero primero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Entonces ahí encuadro y ya no es una mirada tan egoísta. Es una mirada que contempla. Ahora yo pensaba, ¿no? En un momento tuviste un fallido así muy interesante, y yo no soy la psicóloga del grupo, pero lo escuché, que dijiste, mi niño, el niño que yo tengo, dijiste. Y ahí estuvo el adultocentrismo así marcado, porque no es de tu propiedad. ¿Viste? Esto que nos pasa con la paternidad y con la maternidad, que son mi hijo, ¿no? Es mío, ¿no? El niño que yo tengo, dijiste, aparte fue como muy interesante, porque nos aflora. ¿Y de dónde viene esto? Viene de un sistema, del sistema patriarcal en el que estamos inmersos, ¿no? Que es adultocéntrico, es totalmente adultocéntrico, porque, bueno, todo además, lo que rodea a las maternidades, está relacionado con lo masculino, no con lo femenino. O sea, no hay, la medicina durante años fue regida por hombres, siempre lo hablamos a esto, siempre mencionamos la poca participación de las mujeres en los espacios, sobre todo de salud femenina, ¿no es cierto? Vas al hospital y tenés, por ejemplo, no sé, acá hay 2 obstetras mujeres y el resto son todos hombres. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Empezar a romper con ese tipo de cosas y la mirada esta bueno, el adulto, ¿no? El adulto hombre sobre todo también, es el que dirige en cuanto
a la crianza, a la maternidad. Por ejemplo, pediatras también, hay muchísimos, en su mayoría hombres. Y me parece que yo estuve pensando muchísimo también en todo esto, por más que la tarea se las dejé a ustedes, estuve pensando mucho y llegué con el tema del 8M, que estuve hablando mucho sobre violencia obstétrica, llego a la conclusión de que la maternidad debe romper con la institución de la maternidad. Se debe romper con la institución de la maternidad. Esto de que debemos ser, ¿no?, perfectas, madres, obedientes. Y estoy leyendo a Esther Vivas y me estoy muriendo, la autora del libro Madres Desobedientes, que es maravillosa, una española, que todo el tiempo cuestiona esto. Ella dice que maternar es un acto político, y tiene razón, porque no es fácil maternar, y porque maternar tiene que ver con estar inmersos dentro de un sistema, dentro de una forma de vida, dentro de una realidad social, económica. Entonces pasa a ser un acto político, porque no puedo ser madre de cualquier forma, o porque sí, o libremente, ¿no es cierto? Te tienen que dar determinadas condiciones. Tengo que acceder al sistema de salud, tengo que vivir en una forma más o menos salubre, tener comida para darles a mis hijos, tengo que salir a laburar entonces no puedo cuidarlo como corresponde. Entonces ahí entra este tema que vos decís, Nahuel. Hay a veces un montón de cosas que hacer, que nos va llevando así en un tren a toda velocidad la vida, y no nos detenemos a mirar, no nos detenemos a ver. Y con respecto a las crianzas y a las maternidades, pasa todo el tiempo esto de que ni siquiera somos conscientes de, por ejemplo, cuando ejercemos violencia o cuando ejercen violencia sobre nosotros, tanto en la crianza como en el acto de maternar, ¿no es cierto? Y en por ejemplo, el sistema médico sobre las madres, el sistema médico sobre las crianzas. Nosotros como padres criados dentro de un sistema patriarcal, no nos damos cuenta cuando estamos siendo violentos o no, también, porque un montón de cosas. Fíjate, esto que decíamos recién, no es mi hijo, es de mi propiedad. Y no es un objeto, no es de mi propiedad, porque no es un objeto. Es un ser en sí mismo, ¿no? A ver, ¿qué piensan los chicos ahí? Que lo veo con ganas está bueno esto que vos decís, el equívoco o el fallido de Nahuel, ponerle que no haya sido un fallido y que haya operado así como genuinamente como parte del discurso, porque sería algo natural, pensando que o sea, una de las primeras personas que interrogó o interpeló el capitalismo, el querido amigo Carlos Marx, cuando trabaja el sentido de proletario, con no cualquier connotación, ¿no? Porque es obrero, pobre, desclasado y demás, el sentido de prole era la única propiedad posible del obrero en el marco del sistema de producción, era la familia. O sea, el hijo como único bien posible de propiedad. Entonces ya la forma de ubicar históricamente, no solo el registro, digamos, que podríamos pensar, más capitalista, más de derecha, más conservador, sino que incluso aquel que interpela e interviene y analiza un contexto sociohistórico-político, también al momento de apropiar a esa clase con un nombre que la identifique y que lo ubique, es a partir de considerar también esta significación tan importante de la connotación del hijo como parte de uno, ¿no? Como esto de la herencia, la propiedad, la relación, digamos, consanguínea tiene ese peso político, porque en ese momento estructurarlo de esa manera era definirlo políticamente. Entonces nos sucede eso, que hasta los discursos más progresistas con los que algunos nos sentimos interpelados para algunas cuestiones de la vida, no dejan de estar atravesados culturalmente por ciertos arraigos, digamos, que es de un arrastre que es ancestral, es de miles y miles de años atrás, de generaciones que venimos arrastrando formas de movernos en el mundo. Y que entra y rompe en este contexto más actual de 2021, a partir del 2020, incluso 2019, empieza a irrumpir también toda esta lógica interesante que da que hablar todavía y con muchas cuestiones acerca de, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que ha aparecido tanto en algunos debates o discusiones. Yo lo he dicho más de una vez, que
en lo personal no me interesa presentarme como políticamente correcto cuando hay algunas cosas que todavía no las tengo lograda, incorporada. A veces me sale a hablar con la E, muchas veces no, muchas veces hasta me he interpelado si realmente eso es una transformación política o responde a ciertas modas o formatos en los cuales fuimos cambiando la interpelación del lenguaje. Digo, pasamos del arroba, yo vengo de la generación del arroba, siempre digo mi uso del secundario, éramos muchos Pablo, para mí me pareció interesante haciendo secundario informática, utilizarla algo que ya se utilizaba en redes, que era usar el arroba para no definir si era A o O, digamos, después pasamos a la X, y la mutación ahora actual, con toda otra connotación política de fondo, y más interesante, es como este perfil, ¿no?, de plantearlo de la E como más inclusivo en general, digamos, quitarle la connotación de sexo o de género al lenguaje, digamos, y volverlo, universalizarlo en otros términos. Sin embargo, conocemos gente, que es siempre el debate que uno da, que a lo mejor habla muy linde, habla muy ordenado, con la E, que esto que lo otro, y sus prácticas después son totalmente bizarras y contrarias. Entonces todos estamos sujetos a contradicciones. Yo creo que a la tarea que vos nos dejaste, lamentablemente yo soy un reproductor absoluto del adultocentrismo. ¿Por qué? Porque aparte también en mi formación como psicólogo y en muchas de las herramientas, digamos, como que uno va adoptando, como desde la corriente en la que se ubica el psicoanálisis, para muchos referentes hay cierto planteo, que no lo termino yo aún de incorporar, me parece de manera correcta, al no trabajar todavía con niños, que va de la mano a que en algún punto hay que tener cuidado con ciertas interpelaciones que hacemos del lugar de los niños, en que por corrernos de una mirada, digamos, adultocéntrica, no pasemos a generar en el niño posiciones adultizantes. Entonces en algún punto también corremos el riesgo de corrernos del lugar del adulto, ¿sí?, y poner al niño en una situación con la cual no tiene características para poder resolver. Entonces en esa contradicción entre teórica, por lo menos para mí hasta ahora, teórica e ideológica, muchas veces me confundo en cómo es instaurar el límite, ¿sí?, como padre. No me sucede tanto si me pienso como analista, me sucede mucho más cuando me pienso como padre. Entonces tengo esta lógica donde digo el límite es estructurante, el límite es necesario, es ordenador, y a la vez se te queman los papeles, se te queman los pelos y un montón de cosas, y uno termina reproduciendo de que con la voz, con el tono, con la forma, con imponer básicamente la acción, con no brindar argumento para todo, ¿no? Esto de lo que vos decías, la anticipación. Hay veces que uno logra anticipar y sin embargo después no está dispuesto a negociar esa anticipación, ¿no? Como que considera que ya está, anticipé, ya tendría que estar siendo. Entonces cuando no sucede, sí, bueno, ya está, no se discute esto, vamos a hacer tal cosa. Y ese no se discute, no es que no estuvo acompañado de una previa, pero en un momento uno queda capturado de esto. Yo siempre digo que es más interesante hablar de todo lo que hacemos mal que de lo que hacemos bien, porque en algún punto lo que hacemos bien sería lo esperable, lo que hacemos mal es lo que nos atraviesa, y si ayuda a disparar y construir otras cosas mejor, pero realmente es complejo, más allá de los buenos decires que hay de varios. Sobre todo porque el mundo bebecéntrico, digamos, o niñocéntrico, no tiene que ver con el no poner límites. Entonces es re complejo. Por eso. Al menos para mí no tiene que ver con eso. Entonces ahí hay una gran confusión. Es muy importante tenerla en cuenta en el día a día. Porque no se habla de que uno dé lugar o da espacio a ese pequeño o a esa pequeña que tiene ciertas necesidades que van, o sea, pegadas a la fisiología, porque jugar también tiene que ver con eso, y dar ese espacio no tiene que ver con que uno no arme un encuadre o no sostenga un momento que tiene ciertas limitaciones y ciertas reglas, no tiene que ver con eso, o sea, es así de complejo, digamos, uno tiene que ir acompañando, anticipando y limitando, porque hay que resguardar a esa personita que está ahí en crecimiento, a la vez que esa personita hay cuestiones que no las conoce todavía, porque recién está metiéndose en un mundo, desde pensar el tamaño, digamos, que su cabecita tal vez ni siquiera lleva sobre la mesa, digamos, ven hacia abajo, ven desde su espacio, se levanta para jugar, se despierta para que lo abracen, no se despierta, digamos, para entender una rutina. Entonces en ese acompañamiento hay que jugarse un poco en esa complejidad y, me parece a mí, ir dando lugar a medida, ¿no? O a la vez, ir limitando a la vez que uno va dando espacio, digamos. Es un juego bastante complejo, pero que nada, para generar algo del orden de la autonomía y de la independencia, eso tiene que ir de la mano. Si no, no hay. Totalmente de acuerdo, Luli, totalmente de acuerdo.
Y entiendo esto que te pasa, Pablo, porque es así, o sea, lo que pasa es que estamos, por ejemplo, a mí se me venía, mientras ustedes iban hablando, la palabra culpa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo nos sembraron culpa desde la crianza también? Porque esto de no saber si lo estamos haciendo bien o mal responde a una exigencia de cómo debe ser, ¿no es cierto? Entonces, decir, bueno, se me están quemando los papeles. ¿Por qué se me están quemando? ¿Por qué llegué a este punto de duda? ¿Por qué llegué a esta... ¿Qué está pasando conmigo? En realidad está pasando que estoy totalmente afuera de mí, o sea, estoy creyendo en la madre que debo ser, en el padre que debo ser, y que no puedo serlo porque no me lo permite el sistema en donde vivo. Entonces me desdibuja, porque no sé, yo escucho a mi bebé llorar y digo, ay, debe tener algo, algún dolor, y voy del pediatra y el pediatra me dice, pero, por ejemplo, el otro día pasó una situación así con un paciente mío, que el pediatra le dice, pero ¿le estás dando la teta? Y seguramente es que tu leche no le está haciendo bien. Y la madre me dice, pero ¿cómo puede ser si yo? Y empieza a desconfiar de sí misma, empieza a sentirse culpable, responsable de por qué mi leche le está haciendo mal, entonces yo tendré que comer otra cosa, ¿qué estaré haciendo? No voy a comer esto, no voy a... ¡Pará! ¿Por qué estás desconfiando de vos por lo que te dice un hombre? No, yo los adoro a los hombres, ¿no? Digo, pero bueno, me aflora, ¿no? Un hombre que no conoce la realidad de ser madre, digamos que es padre, no conoce la realidad de ser madre, opina sobre tu leche. A ver, hizo análisis, hizo algún estudio para saber la composición de tu leche, para llegar a una conclusión así de que estás contaminando a tu bebé, digamos que le duele la panza por culpa de tu leche. ¿De dónde viene eso? ¿Vos qué sentís? Y me miran así como diciendo, pero nadie me pregunta nunca cómo me siento. Y esa es la realidad, digamos, nosotros estamos, a ver, respondemos a exigencias, entonces sentimos culpa porque en realidad son exigencias de otro, no son exigencias nuestras. O sea, Y nosotros... hablando de eso, Eli, como un pequeño paréntesis, yo pensé que la tarea que les habías dado tenía que ver con que ellos, Nahuel y Pablo, se piensen en su propio ser bebé, en su infancia, y que ahí se encuentren en qué mundo, digamos, en una crianza adultocéntrica o bebecéntrica. Pensé que venía por ahí la tarea. La tarea, digamos, cualquier persona que emprenda esa tarea, digamos, es un periplo y podemos quedar... ¿Cómo se dice? Culo mirando al norte, culo mirando para el monte, para arriba, destrozado, no sé, etcétera, como se diga, porque eso, digamos, ahí comienza la crianza. Pero ninguno de nosotros vivió una crianza bebecéntrica. Algún privilegiado, seguramente. Sí, por ahí está, incluso esto tiro también hay una, obviamente, seguramente acá estamos todos al tanto, pero siempre la audiencia se va renovando y por ahí hay gente. La institución de la infancia, sí, es una creación moderna, es decir, en la época, todo lo que fue el medioevo o en la Grecia antigua, creo que Aristóteles, no sé si en el Tratado de la Política o sobre la ética, hace una mención y dice que habla de lo que nosotros entendemos hoy por niños, por niñas, como un adulto pequeño, ¿sí? Ya en ese momento estaba, digamos, tiro esta info como para que vayamos metabolizando que también, digamos, la concepción de la infancia, de las infancias, ha ido mutando a lo largo del tiempo. Y hoy creo que sigue justamente al modo de un artesano, como digo siempre, ir puliendo tanto las crianzas como nuestros modos de concebir o entender a las infancias, una ardua tarea que queda. Digamos, no quiero decir que no esté avanzado, porque entender a un adulto pequeño y a una infancia hay un abismo de casi 2 milenios y medio prácticamente. Se ha avanzado enormemente en las infancias de ahora. A mí me vuelan la cabeza. Me vuela la cabeza escuchar, por ejemplo, ayer, perdón, bueno, igual yo escuchar el 8M que mi hijo me decía, no tengo que decir feliz día, ¿no? Y no,
porque te voy a contar, en realidad es un día triste, porque representa un día de lucha, pasó esto, pasó lo otro, cuando murieron un montón de mujeres. Ahora le cuento, y me dice, porque están diciendo feliz día, o sea, ya le resuena mal. Que estén diciendo feliz día, es raro esto. Está bien, entra en duda, y se lo empieza a cuestionar. Entonces ya los mismos niños empiezan a cuestionar este tipo de cosas, a darse cuenta cuando hay una situación violenta, la empiezan a denunciar. Hace unos años mi hijo vivió una situación muy violenta en la institución educativa a la que asiste por parte de la docente, y él la denunció. Detectó la violencia y dijo, esto está mal, acá pasó esto y esto es injusto. Entonces pudo denunciarlo, pudo ponerle palabras y decir, o sea, yo soy una persona de 42 años que jamás se me hubiera ocurrido cuestionar o decir que algo que decía la maestra estaba mal, ¿cierto? Ni algo que decía mi papá, ni algo que decía mi mamá. Era la ley. Ahora, por suerte, los niños que vienen tienen límites, ¿no? Yo también creo que tienen que tener límites, ¿no? El límite de estructura, de contención, de tiempos, ¿no? Pero dentro de esos límites saben que hay libertades. Dentro de esos límites hay libertad para pensar, hay libertad para construir ideas, para decir, bueno, tengo que elegir, por ejemplo, el otro día una nena que escuché, también de 10 años, ¿tengo que elegir si me gustan los hombres o me gustan las mujeres? ¿O me pueden gustar los dos? ¿No te pueden gustar los dos? Me pueden gustar los dos. Por eso no tengo que elegir uno, ¿no es cierto? No tenés que elegir uno. Mirá si nos íbamos nosotros a cuestionar con 10 años, 9 años, 11, si podíamos elegir la sexualidad, digamos. Algo que elegir qué nos gustaba, que de golpe, no sé, queríamos vestirnos como los varones, de golpe pintarte las uñas, ponerte unos zapatos de tacto. Y ahora, el otro día vino un nenito también de 3 años con todas las uñas pintadas, divinas, y ¡ay, qué hermosas tus uñas! Y otra mamá le dice, ¿quién te pintó las uñas? Yo, le dice el padre, que estaba ahí. Yo se las pinté. ¡Qué bien! Y se cayó la boca. Eso antes no pasaba, y afortunadamente ahora pasa y nos permite aprender, y estamos todo el tiempo aprendiendo, pero en realidad tiene todo que ver, esto de ser, de tener una mirada niñocéntrica, tiene que ver con ir a la naturaleza, volver a la naturaleza. La mirada adultocéntrica la formó el sistema, no la formó la naturaleza, la formó el patriarcado, la formó... viene de una construcción social, ¿no es cierto? Lo natural es que nosotros podamos respetar la libertad de elección del niño, respetar la libertad de elección de la madre y del padre frente a su crianza. Cosa que no hacemos, que lo primero que hacemos es hacer así, y decir, porque vos, señalando con el dedo, estás haciendo mal eso. Vos deberías probar otra cosa. Todo el mundo juzga, todo el mundo dice, y nosotros tenemos una culpa así gigante, las madres y los padres, todos tenemos una culpa así gigante, porque sentimos una presión enorme sobre responder a alguien que nos dice que tenemos que ser buenos padres, buenas madres. Entonces me parece que hay que, como mensaje de hoy, en la semana del 8M y en el mes de la mujer, me parece importantísimo poder hacernos cargo de esto, hacernos cargo, empezar a observar las maternidades, involucrarnos todes, todas y todos con las crianzas y las maternidades, y empezar a mirarlas, a contemplarlas y darles el lugar que merecen. Y si sufrí algún tipo de violencia, empezar a hablar de eso,
empezar a animarse a decir, pucha, yo la pasé re mal en mi parto ahora que te leo, ahora que te escucho. Yo no sabía que estaba siendo violentada. Bueno, narralo, escribilo, publicalo, visibilizalo. Me parece que tenemos una responsabilidad enorme de empezar a hablar de estos temas, que nos toquen como sea, ¿no? Que nos interpelen. Esto del lenguaje inclusivo, ¿por qué nos molesta tanto? ¿Por qué yo hablo a veces inclusivo, a veces no, a veces, o sea, no puedo construirme de un día para el otro? Me estoy construyendo. ¿Y qué pasa si digo niñez? ¿Y qué pasa si digo niña, niño? Nada, o sea, el lenguaje es una construcción social, ¿no? Que se hace día a día, todo el tiempo, inventamos nosotros las palabras que decimos acá en el interior, que cuando me fui a estudiar a Buenos Aires me miraban como diciendo, nena, ¿de dónde venís? Como los porteños son tan simpáticos. Me miraban y me decían, pero ¿de dónde saliste? Porque había un montón de palabras que son nuestras y que nadie las entiende y se enojan tanto por una E. O sea, ¿qué mueve ahí? ¿Qué está cuestionando? ¿Por qué te moviliza tanto? ¿Por qué te lleva a enojarte tanto, a despertar ese odio? Bueno, me parece, sin interrumpirte, ¿no? ¿Vos querías sumar algo o podemos...? No, iba a decir lo del horario es tirano, una de las tantas cuestiones culturales que tenemos. Una frase hecha que viene como anillo al dedo, pero nada, vayámonos con este mensaje, digamos, de cuando podemos notar todos esos momentos en los que nos sentimos interpelados, interpeladas, y que cuánto nos ayuda, digamos, frenar ahí y escuchar a ver qué nos están diciendo. Porque bueno, es como un tema que empieza desde la crianza y terminamos, digamos, en cuestiones que hacen al día a día y a la política en general, entonces no hay que dejarlo pasar. Pero te vamos a despedir, Eli, para que el martes sigamos charlando. Martes, el viernes mejor, ¿no? El viernes que viene. Todos tenemos lapsus hoy, equívocos. Bueno, pero te vamos a despedir no de cualquier manera, te vamos a despedir, digamos. Primero arranca una voz femenina, ¿sí? Esta voz femenina presenta una voz masculina, que está todas las semanas con nosotros, el amigo Raúl, presentado por Ángeles. Y hoy Raúl viene a charlar acerca de un autor que quizás te guste, Eli, y vos me plantearás por sí o por no, que es el señor Julio Cortázar. O sea que hoy cerraríamos tu segmento de la primera hora invitando a acercar a la gente a leer a Cortázar. Así que ha sido una primera hora, wow. Tiramos corazones. Amo el cuento del suéter de Cortázar, me vuelve loca, que cuando se va a estar poniendo el suéter y se cae del balcón el tipo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es mi cuento favorito de él. Lo adoro, lo leí cuando era adolescente y ahí, bueno, y después seguí leyéndolo. Uy, me contaste el final, justo lo estaba leyendo yo. Ay, perdón. No, mentira. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene y traenos más temas porque nos vamos a seguir pensando con Nahuelito. Dale, les voy a hablar, me parece, de los derechos y de las licencias de maternidad en el mundo y en Argentina. ¿Les parece? Me encanta. Buenísimo, Eli. Bueno, bienvenido. Dale. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau, chau. Bueno, y no se vayan y escuchen al amigo Raúl Astorga hablando hoy del señor Julio Cortázar.